Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por participar en la conferencia de esta tarde, que era la charla mediación organizada por el Grupo de Abogacía Joven de Barcelona en colaboración con la Convención de Mediadores y Mediadoras del Colegio de Abogacía de Barcelona. Esta tarde nos acompañan Beatriz, que oyes ruido, perdona. Sí, Bea, perdona, es que se escucha una interferencia. No sé si tienes el micrófono en algún que haga contacto con la ropa o... ¿Ahora mejor? No, se escucha un ruido de fondo. Ahora creo que mejor. ¿Puedes hablar, Bea, por favor? Sí, ahora. No. ¿Se me oye un poco mejor? Se sigue escuchando un ruido un poco de fondo, que hace interferencias. Muy rápidamente a el audio, si no es muy molesto, el ruido. Y así les paso las mismas para que empiece la conferencia. Abogada y mediadora, experta en derecho mercantil y actualmente desarrolla su actividad en el ámbito de los ADRs. ¿No se me oye? En el ámbito de los ADRs y es vocal de la Comisión de Mediadores y Mediadoras de este Colegio de Abogados. También nos acompaña Meritxell Tarragó, abogada y mediadora especialista en Derecho de Familia y Civil, así como Lara Caballero, a su vez abogada y mediadora especialista en Derecho Laboral y Civil. Si para cualquier cuestión, pregunta que tengáis relacionada con la conferencia o que queréis hacer a las ponentes, lo podéis hacer a través de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sin más dilación, le paso la palabra a Lara. Buenas tardes, Bea. Buenas tardes a todos. Gracias, evidentemente, al GAG por haber pensado en nosotras para participar en esta charla y a la Comisión de Mediación del Colegio. Bueno, pues nuestra idea, antes de empezar a entrar en materia, era explicar mínimamente en qué consiste la mediación. Entonces, seguramente todos sabéis que es un sistema de resolución de conflictos en el que interviene un tercero, que es el mediador. Sus características principales es que es neutral e imparcial y que no da soluciones, no ofrece propuestas de acuerdo para las partes, sino que a través del ejercicio de unas técnicas, la puesta en práctica de unas técnicas, ayuda a que sean las partes las que alcancen ese acuerdo. Entonces, desde el punto de vista tanto del mediador como de las partes, os queríamos destacar la característica de la voluntariedad. Es decir, tanto el mediador como las partes pueden decidir darlo por finalizado en el momento en el que quieran y por el motivo que quieran. Ya sabéis que ha habido una pequeña modificación en la actual ley de mediación catalana que ha establecido la obligatoriedad, pero de la sesión previa, que vendría a ser como la sesión informativa. A partir de ahí, es voluntad de las partes y del mediador iniciar la mediación, finalizarla cuando se alcanzan los acuerdos o darla por finalizada en cualquier momento del proceso. También es importante destacar que es confidencial. ¿Qué significa? Que todo aquello que se trate en la mediación será confidencial para las partes. De tal manera que esto tiene que dar seguridad a las partes para que, bueno, pues se puedan relajar y puedan tratar todos los temas que necesiten, sin temores a que luego esto pueda ser utilizado de, bueno, pues una manera no ajustada a la buena fe. Por último, también os queríamos destacar el carácter personalísimo. ¿Esto qué significa? Que son las partes, las que están en conflicto, las que van a participar junto con el mediador en todo este proceso. Esto es importante para lo que os comentaremos a continuación de ventajas de la mediación, porque se responsabilizan, ¿no? Se asumen este papel protagonista y esto seguramente facilitará que en el caso de alcanzar un acuerdo se cumpla y sea duradero en el tiempo. En el caso de las mediaciones con empresas, ya os comentará la compañera Inmaculada, pero bueno,
La persona que intervenga en representación de la empresa normalmente tiene que tener facultades para poder tomar esos acuerdos. Por lo tanto, las partes no pueden decirlo de, bueno, yo enviaré a un representante. No, tienen que venir ellas para tirar adelante el proceso. Entonces, la pregunta de esta charla que queríamos tener hoy esta tarde es si la mediación tiene ventajas, y aquí estamos unas 4 compañeras convencidísimas de ello y os los queremos trasladar. Para empezar, con más carácter práctico, desde nuestro punto de vista, la mediación reduce el tiempo para la consecución del acuerdo y también el coste. ¿Qué queremos decir con esto? La reducción del tiempo. Bueno, pues la mediación, sabéis, y si no os lo comentamos ahora, que tiene una duración de 60 días hábiles, 2 meses y poco. Es verdad que es un proceso flexible, por tanto, se podría alargar, pero para tener una orientación a la hora de explicárselo a las partes, merece la pena decirles, oigan, que en cuestión de 2 meses cortos, o 2 meses y poquitos días, pueden ustedes tener el tema resuelto. Las sesiones suelen ser como máximo de 1 hora y media, insisto que todo esto es flexible, y se suelen celebrar pues una sesión a la semana, cada semana y media. Entonces esto creemos que para las partes es atractivo porque, sin embargo, el tema, un proceso judicial, por ejemplo, se presenta la demanda, hay que dar poderes, se da traslado a la otra parte, nos contestan, señalan vista, se puede suspender y luego ya, sin hablar de qué significa recurrir y demás, que se nos puede alargar, bueno, pues incluso más de 1 año. Por lo tanto, si uno de los puntos del conflicto es que urge solucionarlo, pues la mediación podría ser por lo menos una opción a tener en cuenta y a intentar. La reducción del coste lo queremos poner en valor porque es verdad que las partes pagarán al mediador y después pagarán a su abogado, ya sea para coger el acuerdo de mediación y darle la forma legal que corresponda, un convenio regulador, si es una separación de un divorcio, llevarlo al notario para elevarlo a público o darle la forma del contrato mercantil que se necesite. Pero claro, en realidad los costes del mediador están tasados por la ley, son 40 euros por sesión por parte y en principio el letrado, que no nos vamos a quitar trabajo a nosotros mismos porque ya sabéis que nosotros además de abogadas también trabajamos como, además de mediadoras, quiero decir, también trabajamos como abogadas, tiene el encargo de formalizar este acuerdo. Por tanto, seguimos teniendo trabajo también como abogados, pero en principio a las partes el coste se les reduce. Esto también la compañera Inmaculada quizás da alguna pincelada más en este aspecto. Luego hay otras 2 ventajas con un carácter más personal y podríamos decir incluso de beneficio para la ciudadanía y es también relacionado con el carácter personalísimo que os decíamos antes. La participación directa de las partes del conflicto hace que asuman su responsabilidad, sean conscientes de en qué consiste el problema que tienen y se involucren en la solución. De tal manera que podríamos conseguir poco a poco esta posición de, bueno, yo dejo que sea un tercero el que me lo decida, el que me dé la solución. Si me gusta, bien para mí, y si no me gusta, siempre me quejaré de que fue aquel tercero el que no me entendió o siempre tendremos esa excusa, ¿no?, para quitarnos de encima, vuelvo a insistir, la responsabilidad. El hecho de que las partes sean conscientes de lo que están tratando y quieran solucionarlo alcanzando un acuerdo, ya sea parcial o global, seguramente hará que ese acuerdo sea cumplido más a rajatabla y más duradero en el tiempo, porque no nos lo ha impuesto un tercero, sino que hemos sido nosotros los que hemos alcanzado ese tipo de solución con esas características en concreto. Por otro lado, también nos parece importante, como otra ventaja, el que se vaya olvidando o que vayamos dejando de lado la idea de el ganador y el perdedor y que vayamos hacia una cultura en la que ambas partes ganen porque hayamos conseguido su acercamiento, ¿no?, el acercamiento de sus posturas para llegar a ese acuerdo global que les resuelva su controversia. Bueno, esto es un objetivo a largo plazo, pero que también nos parecía importante.
Bueno, como ha comentado la compañera Beatriz en la presentación, yo ahora me quería fijar en la mediación aplicada en la jurisdicción social. Seguramente todos sabéis que en la jurisdicción social, aparte de la mediación, ya estamos acostumbrados a aplicar métodos alternativos para la resolución de los conflictos, como por ejemplo la conciliación. Entonces, en relación a la conciliación, ¿qué diferencia básica hay entre la conciliación y la mediación? El conciliador sí que nos puede dar soluciones, sí que puede hacer propuestas. Por lo tanto, si en la jurisdicción social tenemos la conciliación, que por cierto es obligatoria para la presentación de una demanda judicial, excepto en contadas ocasiones, ¿por qué optar por la mediación? Bueno, pues reflexionando un poquito para lo que estamos comentando ahora, a mí me parece que hay tres tipos de casos en los que la mediación efectivamente no sería una opción viable o por lo menos no sería de las prioritarias. Y en otro tipo de casos sí. ¿Qué casos creo que no serían mediables? Bueno, pues por ejemplo, aquellos conflictos en los que se hable de una extinción de la relación laboral. Claro, cuando tenemos a un trabajador, por ejemplo, que ha sido despedido y que por tanto ya no forma parte de esa empresa, y lo que se está discutiendo es la indemnización más alta o más baja, o si las causas del despido fueron aquellas, pues quizás con una negociación o con una conciliación podríamos solucionarlo. Incluso, evidentemente, la vía judicial. Aquellos conflictos que tengan un carácter meramente económico, de se debe esto o no se debe, y en el caso de que se deba, vamos a pactar un pago a plazos, por poner un ejemplo, también son tipos de conflictos que con la negociación y con la conciliación se pueden resolver. Y por último, los asuntos que impliquen a muchos trabajadores que llegue a ser un conflicto colectivo, evidentemente ahí hay otros métodos de resolución de conflictos con intervenciones del comité y demás. Por lo tanto, descartados este tipo de conflictos en los que, insisto, la negociación y la conciliación ya son medidas alternativas a la vía judicial para solucionarlos, ¿dónde podría ser interesante la mediación? Pues en aquellos puntos en los que el conflicto haga que el trabajador permanezca en la empresa. Por ejemplo, la concreción de las vacaciones, cuando hay, y además puede que implique a otros compañeros. Cuando un trabajador solicita una reducción de jornada y hay que concretar el horario, cómo queremos que se quede esa jornada reducida, qué horario queremos que se establezca. En estos procedimientos también la mediación podría ser interesante para solucionarlos. Cualquier procedimiento en el que intervenga una posible vulneración de derechos fundamentales también sería interesante porque, claro, aquí tratamos todo un aspecto más, ya no tan de me corresponde este día de vacaciones o este otro, o entro a las 8 o entro a las 9, sino que hay toda una implicación emocional de la persona que puede considerar que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Entonces, en todos estos, la mediación creemos que puede ser la mejor opción para solucionarlos y además es que se podría conseguir ya no solo la solución del conflicto en concreto que se haya planteado, sino dar incluso una solución duradera para posibles futuras fricciones que puedan ir surgiendo. Y, evidentemente, como no podía ser de otra manera, existen inconvenientes y somos conscientes de ello. Y también quería hacer, en fin, dos puntualizaciones. Por un lado, que las partes estén dispuestas a participar en la mediación. Y además en situación de igualdad, porque aquí se da una circunstancia importante que es que en una mediación pueden intervenir una persona con un cargo directivo, ya sea intermedio o de los superiores, con un trabajador que no tenga ningún cargo directivo. Tienen que estar las partes convencidas para participar en una situación de igualdad, sin olvidarnos del poder directivo de la empresa, evidentemente. Pero a la hora de tratar ese asunto, se trata de igual a igual. En principio, sin olvidar la capacidad de la empresa de imponer su solución o sus propuestas y en función de lo que establezca la ley, nos referimos a la hora de negociar de igual a igual en cuanto a proposición de planteamientos, a explicación de cuál es el conflicto. Aquí es donde quizás vemos que puede haber una
bueno, un posible problema que se solucionaría convenciéndoles a las partes y, por ejemplo, decirles, vamos a intentarlo y si luego vemos que no, pues bueno, no pasa nada, optamos por otras vías. Bueno, y un poquito esta era mi primera explicación. Doy paso, si os parece, a Meritxell Tarragó, la otra compañera abogada y mediadora que ya le ha presentado Beatriz. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias en principio a todos vosotros por estar aquí, ¿no? por poder contar con todos vosotros. Me gustaría de alguna manera agradeceros, ¿no? que por la hora que es, pues ¿no? que es un poco tarde, ¿no? Pues podáis escuchar lo que nosotras pretendemos explicaros en referencia a la mediación. Espero que os resulte interesante y también podáis sacar alguna conclusión que de todos modos os ayude en vuestra práctica. Y si me lo permitís muy brevemente también dar las gracias evidentemente al grupo de abogados jóvenes, al GAG y al Colegio de Abogados por brindarnos este espacio y por supuesto por haber pensado en mí también para formar parte. Sin más deciros que creo que es importante que entre nosotros como abogados que además somos, la mayoría de los que estamos aquí escuchando hoy, vayamos dando visibilidad a la mediación y que así de este modo poco a poco le vayamos también perdiendo el miedo a nuevas formas alternativas de resolución de conflictos. Como bien ha dicho Bea, soy abogada y soy mediadora. No sé qué profesión tendréis vosotros, a qué os dedicáis. Imagino que pues, algunos por el foro en el que estamos seréis abogados, otros quizás seréis estudiantes, ¿no? Estaréis aspirando a ella, a ser abogados o a cualquier otra profesión. Habrá algún procurador por ahí que me consta, quizás psicólogos, alguna otra profesión y espero que también mediadores. En definitiva, cada uno de nosotros tenemos nuestra profesión, actividad, ocupación. Me gustaría empezar mi exposición con un pequeño ejercicio que quizás os pueda parecer tonto, ¿no? Pero con el que pretendo haceros ver algo y tampoco pretendo que conste quitarle el puesto a Bea Carando, que sin duda es una gran presentadora y moderadora, aunque haya tenido problemas técnicos en este momento como podemos tener todos, ¿no? Pero quiero que penséis brevemente cómo os presentaríais ante un foro, por ejemplo, como este, ¿no? Quizás si tuviese que hacerlo yo, de alguna manera, pues me presentaría diciendo que soy Meritxell Tarragó, que soy titular de Tarragó y Tarragó, abogados y procuradores, donde ejerzo como abogada directora de las áreas de Derecho de Familia, de Derecho Civil y Extranjería, y también además soy mediadora civil y familiar. Alguno de vosotros ya se habrá dado cuenta. Lo que he hecho con esta pequeña presentación o introducción ha sido anteponer, ¿no? He antepuesto mi profesión de abogada a mi profesión de mediadora. Que de alguna manera Lara antes, sin darse cuenta, también lo ha hecho. Mirad, he querido empezar mi exposición, si me lo permitís, construyendo, como dicen, la casa por el tejado. Es decir, no empezando por contaros las ventajas, ¿no? Sino dándos a todos vosotros traslado de la que para mí es la mayor de las desventajas de la mediación. Y creo que no es otra, ¿no? que la falta de cultura. Pienso que como abogada y como mediadora o como mediadora y abogada, como prefiráis, me pregunto si esa falta de cultura no existe precisamente por cosas como esta. Por ese miedo a la invasión que muchas veces sentimos cualquiera de nosotros sobre nuestras profesiones, ¿no? Por ese miedo a salirse de la norma establecida, por el miedo a probar nuevos procedimientos o nuevas técnicas o, por qué no decirlo abiertamente, ¿no? También por el miedo a que un procedimiento distinto al que todos conocemos, ¿no? El procedimiento judicial, nos pueda quitar protagonismo y trabajo a abogados, a psicólogos, a maestros, a empresarios, a cualquiera que pueda utilizar también otros procedimientos como la mediación. Para mí el miedo al cambio, el miedo a compartir o a colaborar en diferentes profesiones o hábitos, ¿no? O incluso el desconocimiento de esas ventajas son la primera causa, la primera de las personas como yo, ¿no? que de alguna manera intentamos hablar de la mediación en un segundo plano y creo que eso es algo que no debemos hacer. Debemos cambiarlo, es decir, debemos perder los miedos. Por ejemplo, en mediación del mismo modo que judicialmente no todo es viable, en mediación no todo es mediable, por lo que pienso que podemos estar tranquilos, ¿no? Sobre todo los compañeros abogados que haya por ahí,
porque pienso que no se nos va a escapar de alguna manera tampoco el trabajo. Creo que cabemos todos y que Inma nos lo explicará después, podemos colaborar perfectamente. Y además, para todos aquellos que nos dedicamos a la mediación y que creemos en ella como un proceso válido y efectivo para la resolución alternativa de conflictos, pienso que en todo caso también tenemos un cometido y una labor añadida, si me lo permitís. Y pienso que no es otra que la de mirar de fomentar la mediación. No solo mediante conferencias o charlas como esta, que están fantásticos, están muy bien, podrían repetirse más, o mirando de proyectarla a través de redes sociales y otros medios, sino también incidiendo en los beneficios y en las ventajas que tiene. Y que es para lo que en principio también me han hecho venir aquí, no nada más para hablar de las desventajas, ¿no? Cuando alguien convencido, pienso, de que algo funciona, y habla sobre ello, sobre las ventajas que tiene, la gente, las personas, creo que nos acercamos más a ello y además queremos probarlo, ¿no? Seguro que todos habéis pensado en eso. Pues, y sin ánimo de captaros, ¿no? Pero sí de que escuchéis lo que a mí sí que me convence de la mediación en conflictos de familia, en separaciones y divorcios, en guardas y custodias y en cualquier conflicto que pueda darse siempre en el ámbito familiar entre las partes, es para lo que sí que estoy aquí hoy. Y creo que solo acercándoos a todos vosotros esas ventajas de la mediación en asuntos de familia, solo comprobando que funciona, confiaréis. Y yo con ello, pues ya me habré dado por saldada en mi intervención de hoy. Pero de todos modos también lo que sí que me gustaría poder explicaros es qué ventajas hay, ¿no? Cuáles son las ventajas de las que yo considero que hay que hablar en derecho de familia. Para mí, en los procedimientos de familia, cuando estamos ante un divorcio, ante una separación, una ruptura familiar, todos tenemos claro, y sobre todo si existen hijos y esos hijos además son menores y en común, que esas personas que ahora deciden separarse y que van a tener un conflicto en ese momento, se van a tener que continuar relacionando toda su vida. Y entonces un procedimiento judicial contencioso, en cualquier caso, no hace más que elevar la tensión entre las partes. El conflicto, estaréis de acuerdo conmigo, que en lugar de relajarse judicialmente, la mayor parte de las veces escala, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja entonces que conseguimos con la mediación? Bueno, pues bajo mi punto de vista, creo que si el asunto en cuestión es mediable, se reducirá siempre considerablemente la tensión emocional entre las partes y eso ya es un punto positivo, ¿no? Las relaciones familiares se verán siempre más fortalecidas. Tengamos en cuenta que en familia, tras un divorcio, como os digo, que haya hijos, esa relación, esa situación relacional siempre va a tener que existir. Entonces, les guste más o menos tener que relacionarse a esos progenitores, ¿no? Con respecto a ese hijo que tienen en común, pienso que es mejor siempre intentar hacerlo desde el respeto, desde la cordialidad, y eso es algo que siempre queda después de un proceso de mediación. En la mayoría de los casos que además he atendido yo en mi despacho, me he dado cuenta de que las partes, los mediados, no son capaces de escucharse, están tan metidos en sus posiciones, no muchas veces, en esa rabia que les genera, ¿no? el conflicto en sí, que no se han parado a escuchar qué es lo que necesita el otro. Quizás si se hubiesen sabido escuchar no estarían peleando por lo mismo, muchas veces también, ¿no? Por una pensión alta o baja, por la guardia y custodia de los hijos, lo quiero yo, lo quieres tú. Gracias al mediador, a las técnicas que utiliza, sus habilidades en la escucha, en el lenguaje verbal y no verbal, podrán llegarse a restablecer esas comunicaciones y siempre serán más fluidas. Y seguro que las que tenían antes, ¿no? Y ello hará que entre ellos puedan tomarse decisiones conjuntas de una forma también mucho más fácil y mejor. Todos hemos escuchado aquello de que dos personas, ¿no? Están discutiendo porque quieren una naranja y solo hay una, ¿no? Pero cuando en lugar de centrarse en la posición en que quieren esa naranja, en que ha de ser para ellos, bajan a sus necesidades, al para qué necesitan la naranja y se escuchan, yo creo que todo cambia. Uno solo necesitará, por ejemplo, el jugo para un zumo porque tiene sed y el otro solo la piel pues, para hacer o darle aroma a un pastel que está haciendo y le va a salir estupendo, ¿no? Eso pasa en la mediación de familia. Cuando ven cuáles son sus necesidades, empiezan a escucharse de otra forma y de otra forma además que siempre será mucho más facilitadora para conseguir solucionar sus problemas y controversias. Hay que recordar que la mediación, pero no es un proceso terapéutico, quiero decir, no se trata de que dos cónyuges vayan a terapia de pareja para que el terapeuta les diga cuál es la solución a sus problemas.
tampoco somos árbitros, tampoco se da un arbitraje, porque en tal caso alguien sería quien tendría que tomar partido por una u otra parte y ese tampoco es nuestro cometido, ¿no? En mediación las decisiones solamente son tomadas por las partes en conflicto. Y eso es otra ventaja. No son tomadas por un tercero. El mediador no toma las decisiones ni tampoco es juez ni árbitro, ¿no? El mediador, mediante sus técnicas, habilidades, mediante la profesionalidad que tenga, apoya y facilita la búsqueda voluntaria de las partes mediadas hacia aquella solución que vean mejor siempre y más conveniente. Esta situación o el hecho de que las partes directamente vean o sean las que toman decisiones y decidan sobre ellas hacen que cuando hay acuerdos estos sean mucho más favorables y ayuden a cumplir en todo caso los compromisos que ellas mismas adopten, ¿no? Durante el proceso. Pienso que siempre se tendrá más tendencia a cumplir cuando seas tú quien ha decidido sobre algo a que si ese acuerdo te ha venido impuesto, como pasa en un juzgado, ¿verdad? Por tanto, los compromisos siempre son más sólidos cuando se consolidan en un proceso de mediación y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero, y aprovecho aquí, ¿no? ya parecía raro, ¿no? Para comentar brevemente una desventaja también, ¿no? Y es que las personas estamos tan acostumbradas a dejarnos llevar y a que sean otros quienes tomen muchas veces las decisiones por nosotros, ¿no? Que al inicio de un proceso de mediación, incluso muchas veces durante el mismo proceso, hay que repetirles siempre a las partes que el mediador no toma decisiones, sino que solo mira que las reglas de la mediación se cumplan, ¿no? Y facilita la comunicación, apoya, pero no decide. Y yo recuerdo, en este caso, ¿no? Una vez que tuve una mediación de un matrimonio que se llevaba muchos años, ¿no? Tenía muchos años de casado y que se divorciaba, donde cada uno de ellos, cada vez que nos despedíamos en la puerta, intentaba de alguna manera conquistarme, ¿no? No está mal, pero yo no podía vencer la balanza hacia un lado u otro, ¿no? Ellos intentaban de alguna manera caerme mejor que el otro, pero realmente son ellos quienes deciden, ¿no? Entonces, siempre se tenía que confortar a esas personas, explicarles a esas personas, ¿no? Que realmente eran ellos quienes tomaban las decisiones y el mediador, además, es una persona imparcial y neutral en el proceso, ¿no? Y ¿quién es mejor además que ellos, que las partes, para decidir, sobre todo en familia, sobre su esfera personal, ¿no? Que entre alguien a hablar sobre cómo tienes que organizarte en tu casa no es complicado, ¿no? La mediación les da la posibilidad de que sean ellos. Con la mediación las partes aprenden a escucharse además también de una manera diferente y eso es otra de las ventajas. Y es que muchas veces pienso que el problema radica en la falta de escucha. Seguramente si pensamos nos daremos cuenta de algo curioso, ¿no? Primero se nos enseña cuando somos muy pequeños a hablar, luego a leer, se nos enseña a escribir algo después, pero ¿alguno de vosotros recuerda cuándo le enseñaron a escuchar? Yo no lo recuerdo, ¿no? Y creo que ese es el problema. No se nos enseña y cada uno, en función de sus capacidades y de la situación que viva, ¿no? Pues hace lo que puede y sabe. Pero a veces eso no es suficiente y en mediación se facilitan, ¿no? Habilidades para que las partes aprendan a escucharse de una manera activa. ¿Qué se consigue entonces? Pues que las partes conozcan realmente las necesidades del otro, de los hijos, que cooperen y miren de entenderse y de respetarse, ¿no? Que eso es algo importante. Cada uno verá al otro como un cooperador necesario, ¿no? Y como para poder sacar adelante a los hijos y no como un contrario, que es como se ven en los juzgados. Y ello favorecerá el ejercicio de las responsabilidades parentales y hará que ese vínculo familiar que existe siempre sea mucho más sólido, ¿no? La mediación es un proceso que aunque tenga o cuente con unas etapas o fases que vienen establecidas y que además han de cumplirse en todo proceso, otra ventaja es que es flexible. Quiero decir, las partes pueden adaptar el proceso a sus necesidades, a sus gustos, a los problemas, al conflicto en sí. Y con ello se permite poder pasar a resolver sin un orden aparente los problemas, ¿no? Podemos ir de una cosa a otra, ¿no? sin un orden aparente. Fijaros, igual para llegar a alcanzar un acuerdo en cuanto a la guardia y custodia de los hijos, donde una de las partes está muy poco dispuesta a llegar a acuerdos con alguien que considera, pues, por ejemplo, que le ha fallado en su confianza, ¿no? Primero, quizás será importante intentar restablecer esa confianza. Si no, no avanzaremos, ¿no? El proceso permite esa flexibilidad, pasar de acuerdos pequeños a acuerdos grandes y ello hace que sea mucho menos encorsetado que un procedimiento judicial. Además, y esto es algo que a mí me gusta mucho, ¿no?
es que en mediación se da paso a la creatividad, ¿no? Quiero decir que que en mediación se abre un espacio de diálogo y escucha, y ello permite que a las partes, ¿no? En mediación, que alcancen acuerdos que atiendan a sus necesidades, ¿no? Que además contemplen siempre no solo las suyas, sino también las de sus hijos, pero no solo desde las medidas que ya son conocidas por todos en un procedimiento judicial, que siempre son como más rígidas, sino que a veces hay veces, ¿no? donde se pueden dar soluciones creativas que ayuden a las partes a sentirse satisfechas y más seguras con sus acuerdos. Recuerdo, no paro de recordar cosas, ¿no? Tuve una mediación donde estábamos enquistados en la pensión de alimentos para los hijos. Quien debía abonarla decía que no podía pagar más y quien debía recibirla insistía en que pues no le llegaba, ¿no? Que era eso o nada. Y que encima además tendría que mirar la forma, ¿no? de poder gestionar pues cómo llevar a los niños al colegio por las mañanas para compaginarlo con el trabajo, ya que entraba antes y hasta ese momento pues era la otra parte quien de alguna manera pues llevaba por las mañanas a los niños al cole. Tras mucho hablar, uno de los dos tuvo una idea de estas que yo llamo creativas, ¿no? Y es que dijo, a ver, dices, si quieres, ¿no? Pues sigo manteniendo el mismo horario que tengo, por lo tanto puedo recoger a los niños por las mañanas de lunes a viernes, yo les llevo el desayuno o te hago, si quieres, una compra pues semanal, mensual de los desayunos, que además tú también podrás utilizar pues para meriendas o para lo que sea, ¿no? Y de este modo yo no te paso X euros, que es lo que tú me pides de más, pero además, ¿sabes? Dices, compenso de esta forma, pues con alimento y con tiempo ¿no? Pues tengo tiempo yo para poder hacerlo. Yo escuchaba algo sorprendida, la verdad, pero a la otra parte le pareció una oferta estupenda, ¿no? Una oferta que seguramente no hubiese tenido cabida en ningún procedimiento judicial y que me consta, además, puedo decir que les ha hecho durante todo este tiempo un buen servicio y les ha servido para fortalecer, además, su amistad y su compromiso, ¿no? Que a día de hoy pues continúan después de unos años ya, ¿no? Estas son un poco las ventajas y las desventajas, ¿no? que yo encuentro que existen en mediación. Seguramente existirán otras diferentes, habrá compañeros que discrepen conmigo, que lo vean distinto, pero a grandes rasgos y sin poder por tiempo profundizar mucho más, creo que os he podido acercar un poco a las que yo sí que considero que son ventajas de la mediación familiar y que hacen en todo caso que se fortalezcan de mejor manera también las relaciones familiares en una separación o divorcio. Espero no haberme extendido demasiado, no haberme volcado mucho en las desventajas, no haberos aburrido mucho tampoco. Y ahora doy paso a mi compañera Inmaculada Humbert, quien nos acercará un poco más a ese papel que yo adelantaba un poco, ¿no? que es tan necesario del abogado en la mediación. Gracias. Adelante, Inmaculada. El micro. Inmaculada, si puedes desconectar el micro. Ahora, perdona. No, estaba diciendo que me adhería a los agradecimientos que habéis dicho vosotros, pero especialmente quiero decir que como miembro de la Comisión de Mediación del Colegio, estamos muy contentos que el grupo de jóvenes abogados nos hayáis invitado a participar con vosotras, ¿no? Y espero que no sea la primera vez, que a partir de ahora hagamos muchas cosas juntos, porque creo que realmente podemos aprender. Yo soy gran admiradora de la gente joven y creo que tenéis cosas fantásticas y vosotros igual pues de la experiencia también podéis aprender, con lo cual muy agradecida. A mí me han pedido que hable un poco del rol del abogado en la mediación y después sí podía un poco hablar de temas de la mediación mercantil, que es donde más me he movido en mi vida profesional, ¿no? Entonces, yo de entrada quiero decir una cosa, y es que el rol del papel en la mediación quiero extenderlo un poco a cualquier profesional asesor a la mediación, ¿vale? Aunque sí creo que el objetivo de hoy es abrir los ojos a todos los que somos abogados de que realmente cómo podemos ayudar y ganarnos la vida y poder trabajar como abogados que acompañamos a los clientes a la mediación.
Lo digo porque el mundo está cambiando muchísimo y cada día más, ¿no? Y hay cada vez se va dejando mucho más la cultura de la confrontación yendo hacia una cultura más de diálogo, de escuchar, una cultura de paz, ¿no? Sí que parezca es una cosa de happy flowers, porque no lo es para nada, ¿no? Pero es importante que esto lo tengamos presente. Además, yo creo que los abogados tenemos muchas habilidades para no solo asesorar al cliente, sino acompañarlo. Pero sí es cierto que posiblemente tengamos que adaptarnos un poco a esta forma nueva de trabajar y de pensar que supone cualquier ADR. ADR es Alternative Dispute Resolution, que también ahora el proyecto de ley que se está trabajando se les llama MASC, ¿no? Pero en realidad es cualquier alternativa de resolución de conflicto que podamos utilizar en nuestro día a día para ayudar a nuestros clientes, ¿no? Yo en esto quiero también dar importancia a que los abogados tenemos que cambiar en algunas cosas. Para unos serán más fáciles y para otros menos. Y para unos serán siempre abogados de pleitos porque lo que les gusta es el pleito, y otros pues se nos da más la facilidad de trabajar de una forma más comunicativa, de una forma más colaborativa, ¿no? Entonces, tenemos yo creo que para ser un buen abogado de nuestros clientes en los procedimientos de ADR, pues tenemos que dejar de ser abogado adversario, que vemos al otro como nuestro adversario, y pasar más al abogado colaborativo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo podemos compaginar para solucionar esos conflictos, ¿no? Después yo creo que tú, Lara, bueno, la verdad es que las dos lo habéis hecho muy bien, es un poco que en vez de esa actitud o enfoque de ganar y perder, yo tengo que hacer todo para que mi cliente gane todo y el otro lo pierda todo, pues no, el win-win. Aquí sí que quiero hacer un pequeño matiz de lo que creo que Lara ha dicho, y es que el win-win no supone que estamos cediendo en derechos de nuestros clientes o que no estamos defendiendo bien. Lo digo porque hay muchos abogados que tienen esta preocupación, ¿no? Es todo lo contrario, porque el win-win quiere decir que hemos trabajado para que las partes sean ellas por sí mismas, acompañados de nosotros, que han llegado a un acuerdo y buscando el interés, que es un poco el ejemplo de la naranja, creo que es perfecto, y un poco lo que tú también decías, Lara, ¿no? Esto, yo creo que ese enfoque de ganar, perder, a ganar, pues obviamente eso es por donde vamos a ir en la vida, ¿vale? Después, hasta ahora hemos hecho un análisis de los conflictos o las diferencias de nuestros clientes desde el punto de vista de un enfoque sobre el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Qué es lo que estamos pidiendo en los juzgados? Tal, no sé qué. Ahora todo lo contrario. Es el futuro. Es que el pasado casi no interesa. Solo exclusivamente para entender. Yo cuando actúo como mediadora, tengo que decir que les pido a los abogados que me hagan un resumen del conflicto o de las diferencias o un memorándum, porque lo único que me interesa es poder entender el conflicto, pero para poder ayudar a mi cliente, a los clientes, para mí en ese caso como mediadora, quizás en mi exposición voy a estar en unos momentos hablando como mediadora y otras veces como abogada, ¿eh? Os pido disculpas si en algún momento no queda claro, pero como mediadora, cuando actúa como mediadora, sí que para mí es muy importante el hecho de que las partes tengan, y además valoro muchísimo, que enfoquen hacia el futuro, ¿no?
Entonces, como abogado, yo tengo que pensar, bueno, mi cliente tiene este negocio, tiene estas deudas, cómo lo podemos arreglar en el futuro, o tiene esta relación con un proveedor, cómo no romper la relación. Todas estas cosas que son ventajas de la mediación, que habéis explicado muy bien, pues tenemos que tenerlo presente. Eso quiere decir que tenemos que ir cambiando el chip de cómo actuar, pensar siempre el interés del cliente, que va a ser el que va a tomar las decisiones, el que toma la palabra, el que decide, asesorado por su abogado y acompañado por el mediador. El mediador les pondremos las normas de cómo proceder, procedimiento, todo lo que quieras, que ya lo ha explicado muy bien Lara, ¿sabes? Pero es un cambio de paradigma, ¿vale? Entonces, también tenemos la gran ventaja que no tenemos que convencer a ningún juez, ningún árbitro, ni nada. Lo que tenemos que hacer simplemente es enfocarlo de tal forma para que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? Y ya está. También yo quiero... los abogados en los procedimientos de mediación pueden tener distintos papeles, de menos involucrados a más involucrados, ¿no? Es decir, hay el típico asesor ausente. Bueno, perdón, todo esto que voy a decir ahora, que son los distintos niveles de actuación que puede tener el abogado, siempre partiendo de la base que le estamos dando el asesoramiento legal, técnicamente, de estrategia y todo, Pero dentro del proceso de mediación, y quiero que esto es importante que se entienda bien, puede haber el asesor ausente porque está en su despacho pendiente si el cliente le llama porque tiene una mediación, y en función de lo que necesite, pues puede asesorarle o no, pero no asiste a las sesiones de mediación, ¿vale? Este es el ausente. Después hay otro, el asesor o el abogado observador, que sí asiste, pero el que habla es el cliente, él no. Él simplemente está allí para observar cómo funciona y en todo caso, después de esa sesión, pues ya le dirá lo que le tenga que decir, ¿no? También tenemos el papel de experto. Experto sí que ya interviene de forma más directa, dando su opinión de vista, su punto de vista, incluso discutiendo con la otra parte y todo esto. Pero no olvidemos que siempre es en un segundo plano, porque son los clientes que les tenemos que hacer que sean ellos que lleven la voz cantante, ¿vale? Después tenemos el profesional de apoyo, que es el mismo que el experto, pero más que participar en el proceso, lo que hace es trabajar en colaboración, ¿sabes?, con la otra parte y con el mediador, para ir generando opciones para cómo solucionar el tema y tal. Y creo que eso básicamente... No, perdona, y la última es el portavoz. El portavoz es cuando el abogado solo habla él, no habla el cliente, bien porque el cliente no se siente cómodo o porque no tiene facilidad de palabra o no conoce el idioma, lo que sea, ¿no? Pero eso es las distintas funciones que puede tener el abogado en un procedimiento. Yo quiero deciros también una cosa, y es que los abogados tenemos muchísimas habilidades y con un poco de esfuerzo por nuestra parte en cambiar aquello de que nos han enseñado desde pequeño, porque era un poco la cultura de confrontación que decíamos hace unos momentos, pues es súper enriquecedor. Yo he ejercido toda mi vida como abogada y cuando hice el máster hace ya unos años dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Si lo mío es los ADRs, la mediación, y yo lo que quiero es compartir, acompañar, pero otra cultura, ¿no? Y bueno, y así estoy ahora que me dedico, lo digo porque eso un poco para meterme con Meritxell. Yo me presento siempre primero como mediadora y después como abogada, porque bueno, abogada ya lo he sido y me he jubilado. Y me he jubilado a conciencia, porque solo quiero hacer cualquier tipo de ADR,
Y bueno, era un poco por el de esto. Bueno, yo también quería decir que después ya veremos durante el procedimiento qué papel tiene el abogado concretamente, ¿no? Porque, mira, escuchar, yo os digo una cosa, el abogado que realmente trabaja y lleva bien una mediación acompañando a su cliente y su cliente y se consigue un acuerdo, yo os aseguro que vuestro cliente no os dejará nunca, porque os consultará constantemente. ¿Por qué? Pues porque es lo que quiere. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que quieren los clientes? En el área mercantil nos lo tenemos que hacer esta pregunta siempre, ¿no? Porque es el cliente que es una empresa y que puede perder mucho dinero si no tiene una solución a su conflicto de forma eficaz y nos ha llevado en el procedimiento de una forma eficiente, ¿no? Entonces, lo digo porque los clientes también por un tema puede tener mucho prestigio su empresa. Y por un conflicto concreto pueden perder toda la reputación. Y es que es impresionante que es el daño que se causa, ¿no? Y entonces pues son cosas que piden. ¿Qué quieren los clientes de nosotros, los abogados? Pues quieren que seamos ágiles, que les tengamos una estrategia, que le ayudemos, que seamos eficaces, que le ayudemos a retener él el control de la negociación, que le acompañemos, que le asesoremos, ¿vale? Y eso, al fin y al cabo, es lo que quieren los clientes. Es, yo tengo un conflicto, quiero el profesional mejor preparado y que me resuelva cuanto antes. No quiere estar años peleando y luchando, porque además eso le supone un desgaste en tiempo tremendo, tremendo. Entonces, es que lo tenemos fácil, lo tenemos fácil. Es verdad que no hay mucha cultura, como habéis dicho, todavía de mediación. Hay más en familia que en empresa, pero cada día lo va a haber más. Y además, si llegará un momento que en las propias necesidades, una empresa, ¿por qué se vale? Es por la rentabilidad. Y lo que quiere es, yo pago a un abogado y quiero que este tema se solucione y que además yo no pierda dinero en mi compañía. Y entonces eso pues, es una manera como otra de ver las cosas y que además con su pleno derecho, ¿no? Entonces, yo simplemente ahora quiero decir, ¿qué hacen los abogados en un procedimiento empresarial de mediación? Pues mira, como preparáis una demanda, se estudian la documentación, el asunto, preparan un resumen, preparan cantidad de cosas, pero también tiene que ver primero si es un contrato, por ejemplo, un conflicto derivado de un contrato de agencia, si en ese contrato hay una cláusula de mediación o de ADR o directamente te lleva al arbitraje o puede ir a... Yo recomiendo mucho a cualquier abogado que a partir de ahora, y muchos ya se hacen, hay sus pros y sus contras también, en poner cláusulas escalonadas. Es decir, aquellas que preveas, en un tiempo pones pues, de un mes y medio, que pues, las partes voluntariamente se someten desde el momento que firman el contrato, se comprometen a hacer un ADR, y después escalonadamente puedes ir a mediación a otro, o también puedes ir a arbitraje y después ir a mediación. Por eso se llaman cláusulas escalonadas, ¿no? Eso lo recomiendo porque ya es una predisposición a negociar antes de poner un pleito, ¿no? Esto es una de las cosas. Otra cosa que tiene que hacer el abogado es elegir el centro donde pide la mediación o escoger el mediador, ¿vale? Puede ser que las partes digan, oye, nos ponemos de acuerdo, ¿tú conoces un mediador pues
que profesionalmente sea reconocido y que conozca porque se trata de un tema de ingeniería y que sea pues ingeniero bueno, yo a mí, por ejemplo, si me cae una mediación y es un tema muy técnico, pues haría comediación con un ingeniero, con un arquitecto, otros profesionales, ¿no? No tiene por qué ser solo abogados. Como según qué temas trato, en temas de familia o de civil y empresa familiar, pues igual me voy a un psicólogo haciendo comediación. No tengamos miedo en hacer comediación, ¿eh? Entonces, yo creo que además ayuda mucho, se aprende más, que yo la verdad siempre he estado muy contenta, ¿no? Después, en las sesiones volviendo un poco atrás, el abogado, ¿qué hace durante el procedimiento de mediación empresarial? Pues, bueno, pues tiene que hacer la estrategia esa a seguir, hablar con el mediador, hacer cantidad de reuniones, llamadas, con el mediador, con su cliente. Claro, tiene que estar trabajando de la mano con el cliente, porque yo siempre digo, el cambio a los clientes, yo les decía, mire, usted hasta ahora está acostumbrado de venir al despacho y de dejarnos el dossier y decir, mire, póngame la demanda y ya me informará. En cambio, yo cuando pues, en mis últimos años le decía, no, usted a mi lado y a trabajar conmigo, porque quiero que sea usted que tome la decisión. Y es ahí ese cambio que estoy intentando de que se entienda muy bien, porque es otra forma de plantear las cosas, con otra cultura, que es el futuro. Yo estoy de eso convencidísima, ¿no? Bueno, después también el abogado en el momento, en las sesiones, pues también tiene que ayudar al cliente en que lo que pide, el valor añadido que pide, pues también lo pueda aportar en compensación o otro lado, ¿no? Los abogados tenemos que ser absolutamente imaginativos, activos, proponer cosas y hablarlo con su cliente, hablarlo con el otro abogado y hablarlo con el mediador. Y yo os aseguro que si los abogados somos de esa actitud proactiva, la mediación es muy difícil que nos salga bien, muy difícil que nos salga bien, porque lo que se trata es mirar todas las opciones que hay y ver qué es lo que más encaja a cada una de las partes, ¿no? Porque, como decíamos, el ejemplo de la naranja es el ejemplo perfecto, ¿vale? Bueno, y ahora, y para acabar, porque no me quiero pasar el tiempo, quiero decir 3 cosas cortas. ¿Cómo ofrecemos la mediación? ¿Cómo se lo decimos? ¿Al cliente? Bueno, pues de entrada, el abogado tiene que hacer un análisis del conflicto, del problema y decir, a ver, ¿esto sería mediable o no? ¿O mejor arbitraje? ¿O no directamente a los tribunales? ¿O no, esto vamos a una conciliación o lo que sea? Esto es lo primero que tiene que hacer el abogado. ¿Vale? Una vez él tenga claro de que puede ser mediable o de cualquier ADR, entonces se lo tiene que consultar a su cliente. Y para eso le tiene que hacer como una sesión previa informativa al cliente de lo que supone la mediación. Pero para eso el abogado tiene que saber lo que es la mediación. Que desgraciadamente hay muchos abogados que no tienen ni idea de lo que es la mediación. Y se creen que una negociación que están haciendo, que hemos hecho todos durante toda nuestra vida, es una mediación. Pero negociación es negociación, estoy totalmente de acuerdo. Pero es muy distinto desde un posicionamiento de confrontación a de un enfoque colaborativo y de buscar una solución. Y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer, ¿vale? Después, convencer al cliente, bueno, pues mire, nos conviene ir a mediación porque es mucho más rápido, hay la confidencialidad, no rompemos la relación, como habéis explicado vosotras, muy bien, no quiero repetirme, pero un poco recordarlo, porque a veces los empresarios lo que les interesa es el resultado, el beneficio. Bueno, pues oiga, pues si usted quiere una cosa rápida, pues posiblemente no pierde nada porque lo podemos hacer en paralelo. Podemos tener 4 pleitos y hacer una mediación que, como es flexible, podemos tratar los 4 pleitos a la vez y llegar a un solo acuerdo y cerrar. Bueno, y esto es
También está aquí un ejemplo muy claro, es el tema de la voluntariedad, que si él no está de acuerdo, pues lo deja y se acabó. Pero, insisto, el abogado en segundo plano. En primer plano, el cliente. Y el mediador, acompañamos, acercamos. Y esa es la función que tenemos, el esquema que tenemos que tener muy claro. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo elegimos al mediador? Es decir, vale, yo le digo al cliente, me dice que sí. Entonces, hablo con el otro abogado. El otro abogado, bueno, pues igual le tendré que convencer porque igual tampoco sabe lo que es la mediación. Pero si sabe lo que es la mediación, pues decimos, oye, ¿conoces alguno que sea idóneo para este tema? Por el campo de que se trata, por el tipo de actividad. Ah, pues sí, mira, bueno, pues yo te advierto que siempre que me han propuesto uno, que para mí que tenga cierta experiencia en el campo y todo esto, siempre he dicho que sí, porque no se trata de entrar en el juego como hay en el arbitraje, ¿no? Que se nombran tres y cada parte, qué tal, no sé qué. No, pensemos que el mediador, al ser imparcial y objetivo, no es de nadie, con lo cual lo único que nos interesa es que sea un buen profesional. Y lo único que tenemos que mirar es que sea con una reputación profesional buena como mediador, primera, que conozca los distintos métodos de hacer mediación, es decir, bien el tipo Harvard, que es muy americano, o si es transformativo o circular narrativo, lo que sea, o la combinación de todo. Es decir, que conozca realmente y esté bien preparado, que se haya formado bien como mediador. Eso es lo que tenemos que dar, calidad, porque al fin y al cabo es lo que los abogados, que serán, y ahora hablo como mediadora, nuestros clientes serán los propios abogados. Porque sois vosotros, los abogados, que decidáis, oye, pues sí, vamos a esto o no. Podemos ir a otro ADR y pedir un mediador más tarde, esto también, que esto usted. Y bueno, y la calidad y la cualificación profesional del mediador es muy importante, esto no lo olvidemos. Y esto es una función que tiene que hacer el abogado, saber escoger. Saber escoger al centro o directamente, si se elige un mediador, saber escoger el mediador. Y bueno, y ya para acabar, solo porque esto es una cosa que yo estoy convencida que a todos les van a preguntar, ¿qué cuesta una mediación? ¿Cómo se lo digo al cliente? Lo primero que me dirá, porque un empresario dirá, sí, ¿eso cuánto costa? Pues ¿qué cuesta? Pues mira, salvo siempre que no sea derivado del juzgado, que como sabéis son unos honorarios que cobran los mediadores en ridículos, de 40 euros la primera sesión y 30 la segunda, que espero que esto un día cambie porque realmente hace que la gente no se tome en serio en los ADRs o la mediación. Pero normalmente una mediación puede ser de 150 euros la sesión, que es 1 hora y media, como muy bien habéis dicho vosotras antes, a 600 euros, y esto dependerá pues la complejidad del asunto, si hay muchas partes, y también pues hay abogados que cobran más que otros pues por años de experiencia, por lo que sea. Eso quiere decir que podemos encontrarnos con un procedimiento que, pues una mediación que vale de 2.000 euros a 10.000, pongamos ese margen, esa franja ancha, ¿vale? Y entonces os preguntaréis, bueno, ¿y si no llegamos a un acuerdo va a ser más coste? Pues no tiene por qué ser más coste. Es otro coste, pero no ser más. ¿Y por qué digo eso? Primero, porque cuando tú has intentado hacer mediación con las partes, ya te aseguro yo que, y eso os lo dirá cualquier mediador, que cuando se reinicia el juicio o el procedimiento, ya se ven de otra forma, porque se han hablado y se han escuchado y han entendido más que el otro, ¿vale? Y obviamente yo como abogada al cliente le diré, mira, no hemos llegado a un acuerdo o solo parcial, pero ahora
no te voy a cobrar como si empezáramos de cero, porque si ya me estudié en su día el conflicto y el asunto, pues ya me sirve ahora, no voy a dedicarle más horas porque ya me lo sé de memoria, ¿no? Entonces, no tiene por qué suponer más coste. Aparte que yo que creo, honestamente, lo que más cuesta es el tiempo. Y si pensamos en las horas que dedicamos los abogados en un procedimiento judicial, os aseguro que es mucho más rentable para vosotros, abogados y despacho, y para el cliente. No os quepa la menor duda, y esto yo lo he podido demostrar a mis ex socios de despacho. ¿Por qué? Porque, por la sencilla razón, porque, y aprovecho para decir esto también, las mediaciones mercantiles son un poco distintas a las de familia, o se pueden hacer como queramos, pero tardamos más tiempo en prepararlo, en el sentido de decir, hoy empieza la mediación, pero lo más conveniente es empezarla y hasta que se acabe. Te puede durar un día y medio, entonces quedas, pues trabajas todo el día y quedas al día siguiente y para hacerlo. Pero está ya todo hablado, trabajado, ¿me entiendes? Y es muy distinto. Por eso yo digo que es muy, muy importante el hacer las cláusulas, meter cláusulas de mediación escalonadas, que les llamamos, en los contratos. Después, no tiene que suponer más coste porque el cliente se va a ahorrar mucho tiempo también, y eso, él sabrá lo que cuesta su hora. Y después, pues nada más, que espero haber sido clara y me encantará contestar a todas vuestras preguntas, ¿eh? No sé si me he pasado, sí, me parece que sí. Muchísimas gracias. Espero que ahora se me oiga un poquito mejor, al menos. Sí. Muchísimas gracias a todas. Y si os parece, sí que os voy a formular unas preguntas que han surgido para que podáis ir respondiendo. Una de ellas es si tiene que ser un abogado de familia el que pueda mediar asuntos familiares. No tiene por qué. Bueno, me he lanzado yo, pero no tiene por qué, quiero decir. O sea, la formación, en principio, o sea, cualquier mediador podría llevarlas, pero sí que es cierto que siempre es mejor que sea alguien que tenga una formación, ¿no? O sea, que se adapte más, pero puede hacerla un psicólogo perfectamente, puede hacerla cualquier otra persona con una formación distinta, porque realmente nosotros lo que no hacemos nunca es asesorar. Ellos vienen asesorados, como bien explicaba Inma, por sus abogados. Nosotros lo único que hacemos es conocer un poco cuál es el conflicto entre las partes, saber bien qué es lo que les pasa, y a partir de ahí ellos mismos exponen, ellos mismos llevan, nosotros nada más llevamos un poco lo que son, como decía, las reglas del juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera, e intentamos pues que todos tengan mismo espacio, mismo tiempo para hablar, pero no hace falta que sea un abogado en derecho de familia, es decir, podría ser cualquier otro compañero o cualquier otra persona con una formación distinta. No sé qué pensarán mis compañeros. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Meritxell. De hecho, quizás ahí, por ejemplo, si fuese la mediación derivada del juzgado y el compañero no está especializado en temas de familia, ahí se podría optar por hacer la comediación. Entonces, este compañero podría llamar a otro que lleve temas de familia más habitualmente. Aunque realmente no necesitas conocer el derecho que se tiene que aplicar en profundidad, quizás sí que te hace sentir un poquito más seguro, y entonces, bueno, pues te puedes apoyar en otro compañero que sea especialista en esa materia. Sin embargo, en las mediaciones mercantiles, como comentabas, Inma, yo ahí sí que veo un pelín más importante conocer, o, en ese caso, apoyar de la mediación, que creo que también lo decías antes, con un arquitecto, con un ingeniero. En fin, yo ahí sí que lo veo diferente. Quizás es porque como no es mi campo, me siento más insegura y por eso cogería ahí a alguien para que me guiase, no lo sé. Yo quizás allí a esto añadiría
que obviamente una mediación la puede hacer cualquier profesional. Siempre es más aconsejable de que conozca el ámbito, obviamente, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de un mediador es que tenga habilidades y que conozcamos esa habilidad, que tengamos la escucha activa bien, que tengamos empatía, que todas estas cosas yo creo que es muchísimo más importante que el hecho de ser... vaya, yo me veo muy capaz de llevar cualquier mediación de familia, civil, pero si es cierto, si es una cosa muy técnica o un tema de salud, pues buscaré un mediador médico o técnico para que haga la mediación conmigo, ¿no? Claro. Esto posiblemente es otra cosa que no le hemos comentado, pero quizás interesa a la gente el saber. La comediación no quiere decir que se paguen a 2 mediadores. Es verdad que se paga algo más, pero se reparte entre los 2. Pero también es muy beneficioso y ayuda, sobre todo cuando hay mediaciones difíciles, el ser 2, no solo porque son 4 ojos que ven más que 2, porque tienes que estar muy atento a que cada uno lo percibe, que el cliente, los 2 se sientan igual de bien tratados, de que cada uno haya tenido su tiempo, sino también porque en las distintas sesiones pues puedes cambiar de opinión, intercambiar opiniones entre los profesionales y yo creo que sería muy bueno, la verdad. Y yo sería incluso partidaria de que hiciéramos un esfuerzo todos los mediadores en hacer comediaciones, porque así habría gente con más experiencia, ¿no? Porque todavía no es un país que tiene tantas mediaciones, ¿no? Pero bueno. Aprovechando que ha salido lo de la derivación de mediación judicial, han aceptado una pregunta, bueno, unas cuestiones relacionadas con dicha derivación, que es cómo encaja el otro abogado la solicitud de ir a mediación y si hay una tasa de éxito elevada en las derivaciones judiciales a mediación. ¿Cómo encaja el abogado la derivación? La petición de un abogado de las partes que se derive el procedimiento a mediación. En familia a veces mal. Lo que pasa que a día de hoy, si en un procedimiento si ha habido un procedimiento previo donde las partes, por ejemplo, pues han llegado a algún acuerdo, imaginemos, por ejemplo, que han tenido un divorcio, han hecho un mutuo acuerdo en ese divorcio y han firmado en un convenio regulador, pues que si había cualquier circunstancia o conflicto irían a mediación. Hoy en día, cuando hacen una modificación de medidas, el juzgado obliga, en ese caso, porque hay ese acuerdo previo, a tener que acudir a una sesión informativa obligatoria. Entonces, al compañero que no le haga mucha gracia no le va a quedar otra opción, ¿no? Pero es un poco por la falta de cultura que decíamos. Es decir, si te toca un compañero que sabe y conoce de mediación, pues no habrá ningún problema y lo verá como algo positivo y bueno. Y cuando te toca el típico compañero, ¿no? O compañera, pues que no cree en la mediación, pues porque le falta conocer y saber cómo funciona o qué beneficios, ¿no? tiene, pues es más complicado, ¿no? Y es así. Y la tasa de éxito, pues yo puedo decir, por ejemplo, en cuanto a haber llevado como mediadora bastantes mediaciones de familia, que la tasa de éxito es bastante alta. No siempre se consiguen acuerdos totales, pero siempre hay acuerdos parciales y eso, como decíamos antes, todas creo, hace que sea luego mucho más fácil la vía judicial en cuanto a poder terminar de una manera muy diferente a como posiblemente hubiera empezado sin la mediación. Pero la tasa de éxito es alta, no te puedo decir un porcentaje, pero es alta. Sí, y luego además continúa la relación, que eso es muy importante. Perdón. No, tranquila. No, quería decir, yo sí que me repasaba las últimas mediaciones que he llevado, por hacer un poco de memoria, derivadas del juzgado, casi todas de familia, y yo creo que he contado un 80% de acuerdos parciales y globales, pero un 80%. Muy poquitas he hecho el acta de no ha habido acuerdo y ya está. En lo de la derivación,
estaba pensando, igual que los abogados hacemos un escrito firmado por los dos solicitando la suspensión del procedimiento porque estamos en vías de llegar a un acuerdo, ya sea normalmente para negociar, yo, para que el otro abogado, o sea, es decir, si la idea es proponer a las partes una mediación, entiendo que yo antes habré hablado con el compañero abogado y le habré dicho, oye, ¿qué te parece si solicitamos la suspensión y les proponemos ir a mediación? Entonces, cuando ya he convencido al compañero, entonces cuando solicitamos la suspensión y derivamos a las partes a mediación. Porque así, entiendo, o sea, el compañero, bueno, estaremos los dos de acuerdo, estaremos los dos en la misma línea. Y, evidentemente, las dos partes irán mucho mejor predispuestas si cada abogado les hemos dicho, intentadlo, os lo recomendamos, en fin, hemos hecho un análisis del conflicto, como decía Inmaculada antes, y creemos que es mejor solucionarlo a través de una mediación. Yo, si me permitís, ahora me estaba leyendo la pregunta otra vez y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotras, pero sí por despejar y por dejar claro cosas que usted dice. En el mundo de los servicios se tiende a la desaparición de intermediarios para reducción de costes. El mediador no es una figura prescindible y sustituible por los abogados de las partes, además de la vista. Yo tengo que decir una cosa. Es verdad que no es obligatorio y a veces puede haber un cliente que diga, a ver, pues si ya tengo a usted de mediadora, no necesito abogado. Yo, todas mis mediaciones, obviamente el que manda es el cliente, siempre, ¿no? Pero recomiendo siempre que consulten con sus abogados o que, y si es una cosa complicada, que vengan con sus abogados. Y yo prefiero tener a los abogados delante. Y lo digo porque nunca le voy a poder dar el consejo que le puede dar su abogado, que es el quien mejor le conoce. Entonces, y honestamente, y espero y estaría contenta si hoy acabáramos la intervención un poco, me gustaría abrir, que haya abogados que se le haya abierto los ojos, no vais a tener menos trabajo. Todo lo contrario, muchísimo más trabajo. Porque no van a mover un dedo sin vosotros. Y lo digo por experiencia, que lo digo sinceramente, y después creo... Perdón. No. Quería decir una cosa en relación a lo que has dicho ahora, y es que sí que es cierto, si me permites, sí que es cierto que dice que es necesario que el abogado tenga esa cultura por la mediación, ¿no? O sea, que conozca que no va a perder dinero, que no va a perder al cliente, o sea, que el cliente únicamente ha pasado de estar con él, ¿no? Ejerciendo y bajo su tutela, ¿no? Un momento para resolver un conflicto con el mediador y luego vuelve, ¿no? Como decías tú antes. Y yo a veces me he encontrado en mediaciones donde las partes son las que llegan a acuerdos y luego a la hora de tener que trasladar esos acuerdos al abogado, porque de hecho tienen que ser acuerdos que luego en vía judicial pues puedan llevarse a cabo, porque muchas veces pues luego también conocemos a los jueces, ¿no? Y hay muchas veces pues que tampoco admiten según qué acuerdos que no se adapten un poco, ¿no? Pues a la ley, ¿no? Entonces, y ha dicho que en mediación y sobre todo de familia hay acuerdos que son muy creativos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a mí me ha pasado tener abogados en el otro lado, abogados igual como decías tú, ¿no? No sé cómo los llamabas, que asesoraban, ¿no? Estaban al margen. Asesores de mediación. Eso, ¿sabes? Dices que, francamente, ¿sabes? Dices, cuando el cliente o el mediado en este caso ha llegado al acuerdo de mediación y se lo ha trasladado a ellos, directamente, ¿sabes? Dices, luego el abogado le ha dicho, no, esto no te interesa, ¿no? Y luego, claro, luego vuelven otra vez y se hace complicado, ¿no? O sea, a veces falta eso, falta esa cultura de saber que no les va a faltar luego trabajo, ¿no? Que no, el mediador no les quita su posición, sino que simplemente intenta resolver un conflicto que seguramente vía judicial no se hubiera podido resolver, porque había cualquier otra, no sé, o sea, problemas de relación diferentes, ¿no? Que no se solucionan en vía judicial. Yo no sé dónde escuché, que me gustó mucho, que decían, igual que todos vamos al médico de cabecera y entonces el médico de cabecera te dice, pues este constipado te lo curo yo, pero si te ha roto un pie, te envío al traumatólogo o te envío a tal sitio. Entonces, de alguna manera los abogados también nos podríamos poner en este papel de, bueno, tú me explicas lo que te pasa y yo veo sí o sí, demanda, lo preparo yo, pum, 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 o te ofrezco el abanico de las opciones
para solucionarlo. Y si aciertas y se soluciona ese conflicto, esa persona va a seguir confiando en ti. Porque ha dicho, ostras, es que, bueno, me lo ha solucionado el asunto. Por tanto, ¿qué más da si ha sido con una mediación o con, en fin, con un arbitraje? Al final veo que la persona a la que yo acudo y le explico el problema me ofrece una vía y con esa vía lo he solucionado. Claro. Quedan unos 10 minutitos. Os voy a hacer unas preguntas que me han parecido muy interesantes. ¿Vale? A ver si podemos ser un poquito breves y así todo el mundo puede salir con una respuesta. Inma, los honorarios que has mencionado, si son compartidos entre todas las partes. A ver, cada parte paga sus honorarios, ¿vale? Es decir, hay dos maneras de hacer. Se hace un presupuesto general en las tarifas esas que os digo y paga, por ejemplo, en familia yo sé que paga la mitad uno y la mitad el otro exactamente. Cuando son empresas, cada empresa, el presupuesto se hace para cada parte. Pero eso es, como siempre, ponerse de acuerdo el mediador con las partes. Es voluntario. Es igual. Yo sé que tengo que hacer un presupuesto y que me lo tienen que aceptar una parte y la otra. Igual ellas dicen, oye, pues no solo uno, nos lo dividimos, pues bien, pero pensar que sobre todo en temas de mediación empresarial se trabaja mucho con cada una de las partes. El sistema Harvard mucho es un poco que trabajas con uno, te vas al otro lado, entonces, pues y sobre todo cuando ellos tienen una diferencias entre ellos pues no quieren compartir los honorarios, también es un poco... Entonces, tienen que hacer... Tú haces un presupuesto, si te lo aceptan bien y si no, o te lo discuten, pues y lo aceptas o no. Sí, no sé si querías decir algo. No, estaba de acuerdo con lo que ha dicho. Ha explicado que en mediación familiar los honorarios son compartidos por las partes, es decir, o sea, cada uno paga la mitad y son así. No. Otra de las cuestiones es que si en los últimos años ha habido un aumento de mediaciones. ¿Se refiere? Yo pienso que sí. ¿Pero se refiere a las derivadas judicialmente o a cualquiera? Me imagino bueno, que si ha habido más mediaciones en genérico, no especificados y derivadas. Vale. Yo hablo por las derivadas del juzgado y en mi caso se han mantenido. Recibo el mismo número que años anteriores. Sin embargo, de privadas he recibido alguna más. Tampoco ha habido en mi caso un aumento importante, pero alguna más sí. Es que yo pienso que privadas un poco, ¿no? La mediación forma un poco también parte de tu área, ¿no? O sea, yo soy abogada, soy mediadora, cuando soy abogada, cuando soy mediadora, ¿no? Pero dentro de lo que es mi página web, ¿no? De alguna manera, pues forma parte también como otro de los servicios que presta mi despacho. Es decir, ¿sabes? Dices, entonces, puede ser que un cliente entre para recibir, ¿sabes? Y quiero decirte, como para proponerte un asunto o porque tiene un problema y tú en ese momento, quiero decirte, ¿sabes? Dices, y antes de empezar, ¿sabes? Dices, pues lo lleves como mediadora o si te ha entrado como cliente, como abogado, tú directamente también tienes a tus colaboradores, a tu red de colaboradores a quien le puedes pasar el asunto para que de alguna manera medie en ese conflicto que haya, ¿no? Depende un poco también de lo que hablábamos, de la cultura que haya en este caso, ¿no? Yo personalmente pienso que va a depender mucho, es decir, desgraciadamente no hay las mediaciones que deberían haber, hay muchas menos. También es cierto que las privadas son privadas y son confidenciales, con lo cual no hay estadística. Y privadas, yo estoy convencida que hay muchísimas más de lo que... Bueno, es que no hay estadística. Entonces solo se está hablando de las derivadas. Lo que sí digo es cuando un cliente prueba una mediación, te aseguro que es muy partidario de seguir, es decir, en otros casos que tenga de conflictos, ir allí. Igual que los abogados. Yo por eso digo que para los mediadores
vaya, yo creo que se deberían hacer cursos, muchos más cursos, para formar abogados que acompañen a la mediación que para ser mediadores, porque ya somos muchos mediadores y no hay tanto trabajo. No, es que es verdad. Perdonad, Ena. Ahí creo que había una pregunta que decía, ¿están las empresas preparadas o tienen la cultura para la mediación? Creo que no. Beatriz, perdona, pero me he adelantado a leerlo. No están preparadas. Pero cada vez oyen más hablar, cada vez de esto. Y aparte, también tenemos que cumplir con la obligación deontológica de informar que existe eso. Y cuando a los clientes se lo explicas, pues igual son ellos que tienen que tomar la decisión dónde querer ir. Porque al menos a nivel empresarial, te aseguro que un director que tome la decisión de ir a un pleito que se va a estar 5 años, tiene que estar muy justificado, porque lo que le van a exigir es, oiga, ¿por qué no hemos tomado otras opciones? Y entonces yo siempre digo que lo ideal es que los abogados hagan el análisis del conflicto y le digan al cliente, mire, se podría hacer esto y esto, los pros e inconvenientes de ir a tribunales, ir a arbitraje, ir a mediación o ir a conciliación, no sé, directamente. Y que sea el cliente que tome la decisión, porque vamos a incurrir en temas de responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Con esto se nos acaba el tiempo. Agradeceros a las 3 ponentes por haber participado esta tarde con nosotros en esta conferencia. Ha sido muy útil, la verdad. Y agradecer también a todos los participantes. Espero que no sea la última vez que nos podamos juntar y hablar sobre mediación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. De ADRs. Yo propongo que se hablemos de ADRs. Efectivamente, de ADRs. De ADRs. O de más. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.